Para este momento ya está listo nuestro corte en tela base y en forro de nuestra falda básica. Tanto nuestras piezas traseras como nuestras piezas delanteras. Estas ya están marcadas, el vértice de la pinza, y también en la cintura ya tenemos las muesquitas que nos indican el inicio, centro y final. De esta manera vamos a preparar nuestras piezas. Y solo como un pequeño recordatorio, nuestro forro, que es esta tela de aquí, de la parte trasera está cortada sin tablón, únicamente tiene aquí los 2 centímetros de cierre, y tanto en delantero como en trasero está cortado 2 centímetros antes del límite de nuestra tela base, o sea, estamos eliminando los 2 centímetros del dobladillo. Esta pieza del trasero está cortada en 2 piezas, una izquierda y una derecha, y mi forro delantero está cortado al doblez, igual que mi tela base. Lo primero que vamos a hacer es cerrar todas nuestras pinzas. Aquí ya está ubicado el vértice de mi pinza, este es mi revés de la tela, esta es la parte de la cintura, aquí tengo mis muescas de inicio, de final y de centro, y las vamos a cerrar con la técnica que previamente ya habíamos analizado. Para este momento mi máquina ya debe estar enhebrada, si es que lo voy a hacer sin remate, y en caso de que vaya a utilizar la segunda técnica también ya debo tener preparada toda mi habilitación y las marcas en mi tela para poder realizarlo. Alineo mis muescas de inicio y de final de pinza. Encuentro mi vértice y comienzo a cerrar mis pinzas. Así es como lucen mis pinzas cuando ya están cerradas. Por la parte interna, aquí siempre deben estar bien degradadas a la tela en el vértice, y así es como se ven por la parte externa cuando aún no están planchadas. Te recomiendo que si no recuerdas la técnica para cerrar las pinzas, revises el video que está especialmente elaborado para este tema y ahí te explico con más detalle cómo hacerlo dependiendo de tu tipo de máquina. Estas pinzas las vamos a cerrar en todas nuestras piezas, en nuestra tela base trasero, en nuestra tela base delantero, en nuestra tela de forro delantero y trasero. En total son 8 pinzas las que vamos a cerrar. Ya que tenemos nuestras 8 pinzas cerradas, vamos a sobrehilar nuestras piezas. En la pieza trasera de la tela base, en donde tenemos el doblez en esta parte del tablón, así es como luce, vamos a sobrehilar nuestros costados desde la cintura hasta el largo de la falda, el otro costado también, y en el centro, de cintura, vértice, tablón, vértice y subimos. La parte de la cintura y la parte de nuestro largo falda lo vamos a dejar libre, porque aquí abajo vamos a hacer dobladillo y en la cintura vamos a colocar pretil, entonces no tiene caso que sobrehilemos. En videos anteriores ya te he mostrado cómo se sobrehila con la máquina de over de 3 hilos que nos va creando esa puntada de cadeneta, y ya también hemos platicado que lo puedes sustituir con una puntada en zigzag, pero en este momento quiero mostrarte cómo sobrehilar las partes en donde tenemos vértice, como es el caso de nuestro centro trasero, en donde comienza el tablón, que nos forma una especie de ángulo o una L. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Si estás utilizando una máquina over, vas a avanzar y cuando llegues al vértice, que es este de aquí, vas a hacer un pequeño pliegue. Este pliegue nos va a permitir jalar la tela como si este corte estuviera recto. Mantenemos el pliegue, siempre el punto de inicio del pliegue va a ser nuestro vértice y avanzamos normalmente.
cuidando que la máquina pues vaya siempre al borde de la tela. Aquí estoy llegando a mi otro vértice, el cual voy a levantar un poquito el pie prensatela para que se pueda apreciar mejor. Viene así y aquí es donde sube. Hago lo mismo, un pliegue que nazca desde este vértice. Acomodo mi tela como si el corte fuera recto y continúo cosiendo de forma normal. Hasta la cintura. Así es como se ve nuestro sobrehilado cuando tenemos ángulos, con esta técnica del pequeño pliegue al momento de pasarlo por la máquina. Esta es mi pieza delantera, la cual ya también sobrehilé por los costados, tanto el izquierdo como el derecho, desde cintura hasta largo falda. En esta pieza también vamos a dejar libre, sin sobrehilar, la cintura y el largo. Vamos a comenzar a trabajar en la pieza trasera, en tela base, ya que es la que lleva más detalles. Vamos a empezar colocando el cierre y posteriormente cerrando el tablón de nuestra abertura. Nos vamos a ubicar aquí, en el centro de nuestras piezas. Para colocar el cierre invisible, previamente también ya tienes un video en donde te explica el paso a paso cómo realizarlo. Ahí podemos ver el cómo abrir los dientes del cierre con la plancha para tener mayor facilidad de confeccionarlo en la prenda. Es importante que para este momento ya tengas ese paso realizado. El cierre que yo voy a utilizar es blanco. Creo que refleja mucha luz en la cámara, por eso es que para el ejemplo te voy a mostrar este cierre de un color distinto. Lo único que te quiero recordar extra a la explicación del video es que en esta parte nosotros tenemos 2 centímetros de costura, entonces nuestro cierre va a ir cosido sobre esa línea de 2 centímetros. Es importante que la marques antes de comenzar para que sea la medida que tú vayas respetando conforme vas cosiendo tu cierre. 2 centímetros del centro hacia adentro. Tus dientes cuando están abiertos se ven de esta manera. Esta parte de aquí, detrás de los dientes, es la que debe ir sobre la línea de 2 centímetros. Que ya de manera práctica se vería de esta manera. Estos son mis dientes y lo coloco sobre los 2 centímetros. Del cierre hacia atrás te va a quedar un pequeño sobrante que hay que ir respetando la medida en todo lo largo mientras vamos cosiendo. Al acomodar tu cierre en la parte de la cintura, te recomiendo que del plástico, que es el seguro superior de nuestro cierre, este de aquí, a la línea de cintura solamente haya 1 centímetro de diferencia, que va a ser nuestra costura. Vas a notar que seguramente después de ese centímetro todavía hay un poquito más de exceso de tela. Déjalo libre, únicamente aquí necesitamos 1 centímetro. De ahí hacia abajo ya lo puedes detener con alfileres y posteriormente con tu hilván. Y así es como va a ir quedando por todo lo largo. Aquí mi cierre ya está con alfileres y realmente yo sí te aconsejo que sea un hilván lo que tú ocupes para detenerlo mientras estás cosiendo. Es más práctico y menos estorboso que un alfiler. Ya que lo tienes bien acomodado y prensado en la tela con tu hilván, recuerda cambiar tu pie prensatelas para uno de cierre invisible o de cierre y comienzas a coserlo como ya lo hemos practicado anteriormente, con la misma técnica. Recuerda detenerte hasta donde el carrito de tu cierre te lo permita y vas a terminar con un remate. Retiras y quitas tu exceso de hilos. Y aquí en la parte de atrás vamos a verificar que efectivamente de mi línea de centro
A mi costura tengo 2 centímetros de separación, los que habíamos planeado para este cierre. Ahora también vamos a medir a lo largo, desde la cintura hasta el punto en donde terminamos con nuestro remate. Yo tengo exactamente mis 15 centímetros. Esta es la medida que yo voy a pasar en el otro lado de mi pieza trasera para coser la otra parte de mi cierre. Vas a acomodar el otro lado de tu cierre como ya lo hicimos en la práctica. Alineas tu cintura. Aquí de este lado yo ya pasé la marquita hasta donde me está llegando la costura de mi cierre de este lado, para que posteriormente la pueda pasar también de el otro extremo y sepa desde dónde voy a empezar a coser. Ahí. Ya que recuerda que ahora vamos a empezar a coser a la inversa, del carrito hacia la cintura. Entonces acomodamos nuestra tela, nuestro cierre, bajamos la aguja. Recuerda que esta medida debe ser muy exacta, que nos coincida la misma altura de ambos lados, y comenzamos a coser con un remate. Y así avanzo hasta mi cintura. Aquí también estoy respetando mis 2 centímetros de la línea que había marcado en mi trazo. Termino también con un remate. Y únicamente también después de mi seguro superior estoy dejando 1 centímetro con diferencia de la tela en la cintura. Voy a retirar todos los excesos de hilo y voy a verificar que efectivamente las dos partes de mi cierre me están quedando en el mismo punto. Ahí las costuras deben verse parejitas. Y que por el derecho mi cierre sube de forma adecuada, sin complicaciones y sin trabarse. De la misma manera que aquí la tela de mi falda me está coincidiendo a la misma altura. Y que estoy respetando el centímetro de costura que dejé desde un inicio. Ahora vamos a cerrar nuestra pieza debajo del cierre. Recordemos que en la práctica ya habíamos visto que hay que empalmar nuestra tela derecho con derecho, doblando por el centro. Ahí le puedo colocar algunos alfileres para mantener nuestras piezas al mismo ras y no se desfasen mientras estamos cosiendo. Así lo vamos a hacer hasta llegar a la parte de nuestro tablón en donde nos deben coincidir los vértices de esta manera. Alineamos y fijamos con alfileres. En esta parte yo también voy a ir respetando los 2 centímetros que tengo de costura, así que los podemos marcar. 2 centímetros del centro hacia adentro, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros y así hasta llegar al cierre. Aquí en mi vértice es importante que respetemos que, bueno, a lo ancho son 2 centímetros, pero aquí nosotros tenemos 1 de costura. Entonces desde este punto donde viene corriendo la línea de mi tablón hacia abajo voy a dar mi centímetro de costura. Yo voy a coser en recto hasta aquí, me voy a detener en este punto y verificamos la medida. De mi tablón hacia abajo consumo 1 centímetro de costura y ese centímetro es el que estoy bajando aquí. A mis 2 de ancho del centro hacia atrás. Hay que marcar bien ese puntito para que no nos vayamos a pasar. Y ahora sí puedo comenzar tal cual como lo hice en mi práctica de cierre invisible. Voy a jalar el exceso de mi cierre, voy a hacer coincidir mis telas, voy a verificar el punto donde terminé de coser,
que no sé si se alcance a ver en la cámara, pero es aquí. Entonces meto debajo del pie prensatelas con el exceso de mi cierre siempre hacia adelante, bajo mi aguja en el punto donde voy a comenzar, empiezo con un remate. Aquí lo estoy platicando rápido porque recuerden que ya hicimos esta práctica. Puedes regresarte a ver el video para recordar estos detalles. Iniciamos con remate y continuamos por los 2 centímetros de nuestra costura. Vamos quitando los alfileres conforme vamos avanzando y cuidamos que nuestra tela no se desfase. Me detengo en el punto que habíamos marcado con un remate. Retiro y quito exceso de hilos. Te voy a mostrar cómo quedó esta costura que acabamos de realizar. Aquí es donde termina mi cierre. Aquí termina la costura de mi cierre y comienza donde empiezo a cerrar. Se ven completamente unificadas. La tela no se ve pellizcada y así es como fui avanzando. Por el derecho, este es el punto donde termina la costura de mi cierre y donde comienza la de mi unión. Y si por atrás no se veía, pues por el derecho todavía debe estar más camuflajeado. Solamente veo una línea de unión. Para este momento ya realizaste tu prueba de calor, así que ya sabes que si pasas la plancha por encima de tu tela, no le va a pasar absolutamente nada. Revisa la temperatura y si es que necesitas un lienzo para planchar sobre ella. Vamos a abrir nuestra costura de nuestro cierre hacia abajo los 2 centímetros que fuimos marcando. Y así hasta llegar a nuestro tablón. También por el derecho hay que planchar la costura de nuestro cierre para eliminar esas burbujitas o frunces que pudieron generarse por la costura. Bien planchado. Recuerda que el éxito de una prenda bien elaborada pues es la plancha después de la costura. Nuestras pinzas de la pieza trasera van a ir planchadas en dirección al cierre. Aquí sí es importante que lo hagas sobre tu cojín para planchar y que utilices movimientos circulares para poder limpiarlas o afinarlas sin deformar la cavidad que esta nos está generando para la cadera. Así es como se ve la pinza ya planchada por el revés y por el derecho se vea absolutamente limpia. De hecho, también hay que pasar la plancha por el derecho. La pinza del otro extremo también va a ir planchada en dirección a mi cierre, o sea, a mi centro. Ya que están por el revés, vamos a pasarlas también por el derecho para afinarlas definitivamente por completo, para terminar de afinarlas. Esta dirección de las pinzas hay que respetarla incluso cuando confeccionemos nuestra pretina en la cintura. En todo el tiempo mis pinzas van a ir hacia el centro. Ahora vamos a trabajar en nuestro tablón. Aquí todavía lo tenemos abierto. Lo vamos a centrar y nos vamos a asegurar de que la medida que tiene aquí la tenga también en la parte de abajo de la tela. El tablón debe estar bien derechito. Debemos asegurarnos de que la línea de unión hacia la izquierda tenga la misma medida que hacia la derecha y lo mismo en la parte de abajo, que esté bien distribuido
y que aquí la tela esté rozando al momento de acomodarla por el doblez. De esta manera nos estamos asegurando de que nuestro corte está derechito. Y vamos a realizar una marquita aquí, en el doblez de alguno de los extremos. Cuando nosotros extendemos la tela, así por la mitad, vamos a encontrar aquí la marquita que acabamos de realizar, es esta de aquí. Recordemos que nosotros tenemos 1 centímetro de costura. Voy a coser con un pequeño remate a 1,5 centímetros, medio centímetro como mínimo después de la costura. Y ahí marco mi 1,5 centímetros. Alineamos nuestra tela para que las dos capitas queden empalmadas de nuestro tablón y que no se nos mueva. Vamos a entrar por aquí, vamos a dar un remate al inicio, un remate en el 1,5 centímetros y retiramos. En la práctica se ve de esta manera: bajo mi aguja, remate de inicio, remate en el 1,5 centímetros y retiro. Quito exceso de hilos. Así quedó nuestra costura. Ese va a ser nuestro centro y ahora la vamos a distribuir. Abrimos y la costurita que acabamos de realizar la vamos a empalmar con nuestra costura de unión por el centro, esta de aquí. Ahí la colocamos y también la tela que nos quedó arriba la vamos a distribuir. Ahí nos está quedando ya listo nuestro tablón. Hay que acomodarlo en la parte de arriba, el cual vamos a fijar con algunos alfileres para que ya no se mueva. Y en la parte de abajo también hay que acomodar los dobleces que nos está generando la tablita en la parte de arriba para que nos queden parejitos. Aquí nosotros vamos a ver que cada doblez tiene 2 centímetros de ancho, por eso es que dimos 3 veces la medida de nuestra costura. Los vamos a emparejar, que estén derechitos desde arriba hasta el largo de nuestra falda. Colocamos un alfiler cuando vemos que ya está listo. De hecho, aquí también hay que verificar que los dobleces tienen esos 2 centímetros de ancho para que sepamos que están bien colocados. Del otro lado hacemos lo mismo, acomodamos alineando nuestros dobleces. Ya que lo tienes bien acomodado y que verificas que la medida que tienes en la parte superior es la misma en todo lo largo y que llega así hasta la parte inferior, vas a aplanar tu tabloncito. De hecho, aquí te muestro, son 2 capas del tablón y las vas a sujetar con alfileres en todo lo largo de ambos extremos. Ya que lo tenemos sujeto con alfileres, vamos a hilvanar. Entramos desde la parte inferior en el largo de la falda y vamos a ir avanzando sujetando todas las capas del tablón. Esto lo hacemos para poder planchar sin que la tela se nos esté moviendo y marcando las líneas adecuadas. Vamos a subir hasta este punto. Ya que sujetamos con hilván hasta aquí, ahora lo vamos a sujetar en el otro extremo. Así, sin que la tela se nos vaya arrugando. Y ahora de aquí hacia abajo, hasta el largo de la falda. Ya que lo tengo totalmente hilvanado, puedo quitar todos los alfileres que había colocado, pues ya no son de utilidad, ya el hilván nos lo está sujetando. Ahora que ya no tenemos alfileres, podemos pasar la plancha sobre el tablón. De hecho, en esta parte podemos rociar con algunas gotitas de agua
tal cual, humedecer un poquito, o mojar nuestro lienzo para planchar, colocarlo, encima pasar la plancha. Eso nos va a ayudar a fijar más las líneas que queremos marcar. En este caso, pues todas las capas de nuestro tablón. También por el derecho vamos a pasar la plancha. Aquí puedo ver todas las capitas internas y al finalizar la última capa únicamente me aparenta una línea de unión. No se debe ver uno encima de otro porque por eso previamente tuvimos la dedicación de estar acomodando cada una de las capas para que al finalizar nos dé este resultado limpio. Ya que tenemos planchado hasta este punto, vamos a ir a la máquina para pasar una puntada por aquí y fijar nuestro tablón. De aquí, del límite de nuestra tela, desde el tablón hacia abajo, vamos a marcar nuestro centímetro de costura. La puntada que vamos a realizar va a ser desde el doblez sobre el centímetro de costura, avanzamos y terminamos en el otro extremo del doblez. Bajo mi aguja para centrar mi puntada, inicio con un remate. Avanzo por mi centímetro de costura, termino en el otro doblez con un remate. Retiro el exceso de hilos. Así es como me quedó la puntada por el revés. Y así es como quedó por el derecho. Es la puntada de hilos blancos. Los rosa es el hilván, que posteriormente lo voy a retirar. Esto solamente es una puntada provisional para sujetar.